que es la palabra cultura. ¿De dónde viene la palabra cultura y cómo la usamos? Cultura viene de un verbo latino, colere, que significa varias cosas. Significa cultivar, de ahí agricultura o piscicultura, significa cuidar, ojito que esto es importante en muchos sentidos, y significa habitar. Habitar, cuidar y cultivar. Esas tres visiones, número 3 es importante para el pensamiento, esas tres visiones son centrales para lo que entendemos como cultura. Si alguien o algo, sea una institución o un movimiento político, intenta cercenar una de esas partes de lo que entendemos por cultura, mal. Mal, ¿vale? Voy a pintar simplemente, ya que se ve algo, pues voy a pintar la C de cultura, y vamos a apuntar los tres significados, ¿vale? Para tenerlos presentes. Cultivar, cuidar, habitar. En estricta conexión con el concepto de cultura, el otro concepto que ha estado apareciendo todo el tiempo es el concepto de arte, ¿verdad? Y hablamos de arte como si supiéramos de qué hablamos, y en realidad pues la cosa está un tanto más complicada. De hecho, Antonio ha mencionado a Dickey y a Danto, no sé si os sonarán a muchos, no, ¿verdad? Hacéis bien, de hecho, conocerles es pecado, como diría Hamlet. Dickey es un tipo que lo que dice, voy a simplificar un poco, es que ante la incertidumbre de saber qué es una obra de arte, dice, pues mira, le vamos a preguntar y que decidan ellos a los directores de museos, a los críticos, a los artistas de éxito, o sea, como que sean los profesionales del sector los que definan qué es arte. Pero claro, se queda fuera un montón de historias. Él le llama la teoría institucional del arte. Y le entrega todo el poder, claro, pues a las galerías de arte más poderosas, de las 20 más poderosas del planeta, creo que son 12, están en Nueva York, 4 en Londres, 3 en París, hay una en Salzburgo, otra en Viena, una en Marbella. Hay otro señor que es Arthur Danto, que es algo más conocido, y que Danto lo que hace es justificar que arte es aquello que sucede en la estela de lo que ya ha sido arte. O sea, que de alguna manera es como una especie como de broma de familia compartida que se va arrastrando y tal, pero no tiene ninguna implicación antropológica, no tiene ninguna implicación, ¿verdad?, de, de cómo nos relacionamos entre nosotros. O sea, es como, en fin, algo que habría que plantearse bien. Entonces, voy a hablar un poco. Pues, las tres cosas que estudiamos en estética, que es mi asignatura y la de todos ustedes, cuando se quieran matricular, es la cultura, el arte y la sensibilidad, ¿vale? Entenderemos por cultura esto de cultivar, cuidar, habitar, muy ampliamente, ¿verdad? Pero para cultivar, cuidar y habitar podemos apoyarnos, y de hecho nos apoyaremos extensamente en aquello que entendamos por arte. Voy a hacer un dibujito que se me ha ocurrido hoy en el tren, a mí me gusta pensar con dibujitos, y es para pensar qué función, qué juego tiene la obra de arte en nuestras vidas, en vuestras vidas, ¿vale? Que es donde es importante que tenga algún papel. Entonces pensaba un dibujito que fuera algo así, como imaginaros que hay un... Bueno, voy a ir a la definición directamente. Hay un ingeniero, Buckminster Fuller, que fue, bueno, pasa por ser el inventor de la cúpula geodésica y la tensegridad y un montón de cosas así extrañas, que decían que los sistemas autoorganizados, las poéticas, los artistas y tal, decían eran islas de compresión en un océano de tensión. ¿Entendéis? Tensiones como lo que se disipa, lo centrífugo, y él decía que la obra de arte era como una isla de compresión que estaba ahí aguantando en un océano de tensión. Esto tendría cierto sentido si nuestra sociedad, como la nuestra, es muy líquida, es muy centrífuga, si todo fluye, nada permanece, si de repente pues ni los trabajos, ni las relaciones, ni las comunidades tienen mucha resistencia, sino que están disolviéndose delante de nuestros ojos. Pensar el arte como un océano, como una isla de compresión, como un pequeño sistema ordenado, como la corbata de José María, viene bien, porque claro, cuando el mundo se está yendo al carajo, de repente José María tiene su corbata centrada, y entonces eso mola, te da como cierta paz, ¿verdad? Entonces esa sería una forma de obra de arte. Claro, si hacemos así, empezáis a ver la trampa ya. Uy, este rotulador. Qué mal. ¿Tenemos otro rotulador, jefe? Si hacemos así y completamos el círculo, empieza a aparecer un dibujito chino, que es el tai chi, ¿recordáis?
Y entonces aquí pintaríamos otro circulillo e invertiríamos la definición. Si esto, la corbata de José María, era una isla de compresión en un océano de tensión, aquí tendríamos lo contrario, tendríamos una isla de tensión en un océano de compresión. ¿Dónde pasaría eso? Pues en mi pueblo, por ejemplo. Villarreal, donde nunca pasa nada, excepto la procesión de la Purísima, 8 de diciembre, pues que de repente en esa especie de calma chicha opresora, esa especie de marea de mercurio que está ahí fijada y donde nunca cambia nada, el arte puede ser una isla de tensión, una especie de agujero negro, una especie de resorte, ¿no?, que salte. Entonces es bueno que tengamos presentes estos dos tipos de arte. ¿Por qué? Porque los artistas de vanguardia muy a menudo han jugado en este campo. Han juzgado que vivían en sociedades burguesas muy, muy aquietadas por ser suaves, muy normalizadoras, ¿verdad? Y entonces han querido tener elementos de ruptura. Pero claro, que la obra sea una isla de tensión mola cuando el paisaje es compresión. Pero si el mundo es evanescente, es líquido, se va todo a tomar por saco, y tu obra también lo hace, entonces se disuelve en ese mar de tensión, ¿vale? Entonces esa sería una propuesta a nivel filosófico para considerar cómo vemos nuestro propio trabajo como artistas en esa especie de juego que podemos aportar, ¿no? Que podemos, ¿no? Obviamente me podéis interrumpir siempre que queráis, si es que podéis. Porque, sí, señor. Porque parte de la técnica del filósofo es hablar sin dejar resquicios. No sé cómo aprendió a respirar sin dejar de hablar. Y eso me permite este tipo de cosas. Pero bueno, si queréis parar o rebobinar o lo que sea, pues me paro, rebobino y vuelvo a repetir. Lo mismo, porque es otra cosa. ¿Vale? Bien. Pues esto sería como una especie de pequeña petición de principio para que nos enterásemos, ¿no?, de por dónde van los tiros. Podría hacer incluso un dibujito. Jejeje. Es que no sé hasta qué punto me quedo en líos, luego no podréis dormir y eso me vais a echar la culpa. Sí, venga, voy a hacer un dibujito que sea capaz de unir estos dos dispositivos, ¿vale? Hemos aprendido en 2 minutos que el arte puede ser una isla de compresión en un océano de tensión o que el arte puede ser una isla de tensión en un océano de compresión, ¿verdad? Y eso nos da dos tipos de culturas estéticas. Para ir metiendo palabras, que los filósofos nos cobramos por palabras, esto nos da dos tipos de estética. Una estética que llamaremos repertorial, palabra alert, y otra que es disposicional. Se entiende en estética que algo es repertorial cuando busca establecer un conjunto ordenado y coherente de elementos. Todas las poéticas clásicas, antiguas y tal, normalmente, formalmente, están interesadas en generar un lenguaje cercano a lo que, que se ha llegado a conocer como el clasicismo, ¿no? Pero claro, no hay clasicismo sin salto del lado del círculo. Y entonces aparecen las estéticas disposicionales, que son variables, experimentales, juguetonas y tal. Para que os hagáis una idea, en el ámbito de las estéticas repertoriales, lo que mola es hacer lo mismo que hacían tus antepasados o tus primos o la gente que te rodea. Y ser original o ser creativo en un ámbito repertorial no mola. O sea, no está recompensado, ¿verdad? Si pensáis en el academicismo, en el neoclasicismo, en todas las tradiciones de la academia, aquí estáis rodeados aquí de un gran repertorio formal, ¿no?, de formas, la Victoria de Samotracia, en fin, aquella señora que no sé quién es. El caso es que aparecen valores diferentes. Y eso es bueno. En estética siempre tenemos que ser capaces de pensar no solamente con una escala de valores determinada como la de la originalidad, por ejemplo, sino entender con las entrañillas que hay otras prácticas artísticas que no les interesa la originalidad. Por ejemplo, en el flamenco, ya que estamos en Andalucía, en el flamenco la novedad, la experimentación, bueno, ahora quizá se le metió un poco de petardeo, pero la manera de funcionar de la cultura flamenca es justo repertorial. Hay una serie de cantes, hay una serie que de modo más o menos impostado, pero se juega siempre con la idea de la pureza, con la idea de la tradición, de un lenguaje, ¿verdad?
Entonces ahí tenemos esos dos elementos. Pero vamos a intentar superar esa división y voy a intentar daros una definición, un dibujito, que defina qué es una obra de arte. En física, en biología, en ingeniería, en arte, se habla de sistemas complejos cuando hablamos de conjuntos de elementos que suceden en más de un plano a la vez. Por ejemplo, esta charla tiene un plano estrictamente material, que tiene que ver con que el rotulador pinte. Si el rotulador no pinta, y esto es inorgánico, es matérico, ¿verdad? O la pizarra no va bien, y entonces pues nos falla. Pero es que aparte, para que este proceso de comunicación y pensamiento compartido funcione, tiene que funcionar el boli, pero el boli no basta, hace falta algo más, hace falta mi cuerpecillo, que hace ya horas que ha comido, quizás está un poco cansado de voz, pero el cuerpecillo tiene que estar ahí presente, tiene que funcionar también, si no, no hay. Luego aparece lo psíquico, es decir, yo tengo que tener la confianza en mí mismo, que pese al lento goteo de gente que se pira, en el fondo lo que digo os interesa de alguna manera y eso me da como cierta capacidad para seguirme concentrando en explicar lo que estoy haciendo, ¿vale? Y ese sería un tercer estrato, lo matérico, lo orgánico, lo psíquico, y el cuarto estrato sería evidentemente lo social, lo objetivado, filosófico, conceptual, lo que queráis, que es a donde vamos. Si os fijáis, en una charla de filosofía, los tres estratos de abajo tienen que estar presentes para que el pensamiento de alguna manera se manifieste. Pero en una obra de arte no es tan diferente. En un grabado tenemos elementos matéricos, inorgánicos, las tintas, las pantallas en serigrafía, todo ese tipo de historias que tienen que funcionar. Pero claro, como decía José María, con ello solo no se llega a ningún lado. Puedes tener una técnica adecuada, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en arte cuando hablamos de sistemas estratificados es que la obra de arte, la experiencia estética, igual que en una conversación filosófica, tiene en diferentes intensidades y grados estos cuatro estratos. Por ejemplo, si hacemos arte conceptual, el estrato de lo matérico es algo menos importante, se supone. Luego le han dado importancia. O si hacemos performance, el cuerpo es mucho más importante que si hacemos serigrafía, ¿verdad? Entonces, esto vamos a representarlo, uy, qué bien pinta el rojo, con esas cuatro rayas. De abajo arriba, inorgánico material, orgánico corporal, psíquico, social objetivado. ¿Qué es lo que diferencia a una obra de arte respecto a un señor hablando, por ejemplo? Pues eso lo podemos pintar con una raya que atraviese estos cuatro. A esa raya, en filosofía, bueno, no voy a entrar en detalles pedantes, en Lukács, en Harman y tal, se llama hendidura del trasfondo. Qué bonito, qué bonito. Hendidura del trasfondo, ¿por qué? Porque de modo característico, cuando ves una obra de arte, por ejemplo una obra de Antonio, no te puedes quedar en ninguno de los estratos ahí cómodo, sino que lo que sucede es que el artista es un constructor de trampas y te lleva de un estrato al otro, ¿verdad? Cuando Antonio coge una rama de rosal y la hueca y le mete una lámina de lápiz y convierte esa rama de rosal con pinchos en un lápiz, está haciéndote deslizarte por esos estratos. Pero solamente con verlo te imaginas lo que tiene que pinchar eso. Y entonces es el cuerpecillo el que reacciona. Pero a su vez no puedes evitar ver todo el concepto que hay detrás, ¿verdad? Entonces, la hendidura del trasfondo es la maniobra por la cual no nos podemos quedar en un determinado estrato, sino que nos remitimos del uno al otro todo el tiempo. Esto marca un hermoso límite a temas como el arte político, de propaganda y tal y cual, porque si nos quedamos, yo mismo que he estado liado, por eso os contaba antes lo de Yopito, y Yomango y las revueltas y tal, si te quedas en el ámbito de lo social objetivado, de lo político, de lo conceptual, del tal, te estás perdiendo un montón de cosas que hay abajo. Entonces en el carnet de Yopito, por ejemplo, pues aparecía un señorín ahí como con un polo, con la banderita España, pasando por un arco detector, y entonces empiezas a meter otros elementos de juego, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que lo consigues, en la medida en que la hendidura del trasfondo opera, estamos más cerca de una obra de arte. ¿Pero tenemos bastante con esto? No. Es imprescindible pintarle un paréntesis. Un paréntesis, ¿por qué? Porque entendemos que una obra de arte, para que funcione en toda su potencia, tiene que ser lo que de nuevo Lukács llamaría un medio homogéneo. ¿Qué es un medio homogéneo? Un medio homogéneo es el espacio a salvo, relativamente contenido, como en un paréntesis, que el artista o la institución que lo exhiba o la comunidad que lo ampare necesita establecer. Un medio homogéneo es lo que hacemos cuando no nos distraemos. Cuando nos ponemos a leer un libro
y nos centramos en lo que está dentro del libro, entre una tapa y otra tapa, ¿verdad? Lo que está dentro es un medio homogéneo. O si vas a ver una exposición o escuchas una sinfonía o una soleá, pues evidentemente es entrarle al juego. Es entender que el arte tiene exigencias, ¿verdad? Y que no basta cualquier tipo de percepción. Ahí empezamos a entrar con la mirada atenta que decía Antonio. O sea, hace falta una mirada, yo diría casi que amorosa. O sea, una mirada como miramos a alguien al que queremos y al que queremos mucho. Entonces, el paréntesis, el medio homogéneo, a lo que nos lleva es a eso, a ese reconocimiento de que la obra de arte, aunque sea contemporánea, rompedora, conceptual, necesita de una atención específica. Y eso está bien que así sea, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en que está todo disperso. Hay dos palabras que para los antiguos significaban locura, que son distracción y diversión. Y para nosotros ya no significan locura, son como bien. Pues no digo yo que nos quedemos en un lado o en otro, ¿no? Pero Hamlet cuando dice que maldita pena haber nacido yo en este mundo fuera de quicio, dice this distracted world, este mundo distraído. El mundo distraído es un mundo de puta locura. Entonces lo que la obra de arte hace con este paréntesis es establecer una especie de coto, de espacio en el cual podemos respirar y pensar otra cosa. Por eso os pintaba también al principio lo de las islas de tensión y de compresión. Esas islas necesitan resistir en ese entorno y necesitan materializar una experiencia diferente. ¿Vale? Para eso nos viene bien el medio homogéneo. ¿Ya tenemos la obra de arte? No, nos falta una cosa solo, que sería una especie de signo de exclamación aquí al lado. ¿Qué significa este signo de exclamación? Ahí me remito a una antropóloga norteamericana, Ellen Dissanayake, muy poco conocida porque no ha sido traducida, aunque estamos en ello, que, bueno, estudió antropología con muy buenas notas y tal, pero claro, era una señora en los años 60, tal, era joven en esa época, se casó con un antropólogo y entonces el antropólogo publicaba y ella se dedicaba a cuidar a los hijos y tal y cual y no publicó nada. Se divorció de ese antropólogo y se casó con otro antropólogo que le hizo la misma jugarreta y tal, y a la tercera, en vez de caer, dijo, no, hasta aquí hemos llegado. Ahora voy a escribir yo mi libro. Claro, ya tenía 62 años la señora, cuando publicó su primer libro, y la petó. La petó porque planteó una teoría desde la biología, desde la teoría de la evolución y tal y cual, de cuál era el sentido evolutivo que tenía el arte. Y entonces ella vino a concluir que el arte era, era una conducta adaptativa, había sido mantenida en la historia de la especie porque servía para indicar a las criaturillas, a las crías, que algo era especial, que algo debía ser observado con atención cuidadosa, que ese algo tenía una relevancia. Eso le llamó ella el making special y lo vinculó mucho con la relación de cuidados de las madres de todas las culturas y especies con sus criaturillas. Y entonces el arte, lejos de ser una especie de producto de lujo para consumo de privilegiados, se convertía en una dinámica, en una estrategia evolutiva fundamental. ¿Qué es lo que hacía especial? ¿Qué es lo que nos intentaba comunicar el arte? ¿Una consigna, una moraleja? No. Intentaba comunicarnos lo que sucede dentro de un medio homogéneo, que siempre es un modo de relación, es un modo de hacer las cosas. Y eso es por lo que reconocemos a los grandes artistas. O sea, en literatura tú lees un poema y sabes si es de Miguel Hernández o si es de Lorca o si es de Guillén, lo pillas enseguida. Y es que cada poeta, cada artista tiene un modo de hacer característico. John Berger le llamaba modos de ver, Michel Desserteau le llamaba modos de hacer, y yo por dar por saco le llamo modos de relación. ¿Por qué? Porque creo que de hecho lo que hace el artista es establecer relaciones de unos elementos con otros, de sus elementos con lo social y con lo político, y ese juego va cambiando, ¿vale? En la versión larga de esta charla podríamos hacer que estas rayas quedasen algunas interrumpidas así. ¿Conocéis el I Ching? Sí. El libro de los cambios, pues esto evidentemente está inspirado ahí. El libro de los cambios es un libro chino, el más antiguo de la humanidad, tiene 4000 años, una cosa así, que es un libro que consta de 64 páginas, en cada una de las cuales hay un dibujito de estos. Solo que son de 6 rayas, son hexagramas. Y los chinos juegan, cuando lo pintan interrumpido es yang, cuando lo digo yin, pasivo, receptivo, tierra, cuando lo pintan continuo es yang, pero el yang está siempre a punto de mutar, en fin, que ahí habría juego. Si queremos construir los modos de relación específicos de cada artista, podríamos introducirlos aquí, aunque haya hendidura del trasfondo.
¿Me seguís? Pues cuando nos encontremos ante sistemas complejos estratificados, dotados de hendidura del trasfondo, formando un medio homogéneo que es especial, tendremos una obra de arte. Ahora, si queréis, lo podemos discutir. Pero vamos, de lo que se trata, como con toda definición, los filósofos son muy tramposos, más que los directores de museo. Y ya es decir, ¿a que sí? Y entonces siempre que hacemos dibujitos lo hacemos con segundas, ¿no? Entonces aquí todo está pensaico para que de alguna manera cuadre por algún lado o por otro. De hecho, lo hablábamos antes ahí fuera en el pasillo. Yo cuando lo empecé el proyecto de estética modal, que hay 2 libros publicados, ambos gratis en academia.edu, si queréis y tal y cual, soy un millonario excéntrico como estos que montan colecciones y museos y tal. ¿Eh? Se nota, ¿no? Una displicencia de millonario excéntrico y tal. Pues no me hace falta vender libros, ya están ahí, podéis bajarlo gratis. Pues el tercer libro, que es el que remata la serie, quiero que tenga que ver con esto que estábamos hablando antes de la bioestética. Creo, es una hipótesis que podemos discutir también si tenéis tiempo y ganas, creo que con un planteamiento de este estilo podemos no solamente dar cuenta de qué es una obra de arte para nosotras en nuestras vidas cotidianas, etcétera, etcétera, o qué ha sido la obra de arte en diferentes culturas y épocas, sino también en qué medida la naturaleza, en su propia producción de vida, genera algo así como obras de arte. ¿Vale? Entonces, esa es una línea de investigación que está abierta, la llamamos bioestética, y tiene que ver con cómo las plantas, los animales, los hongos, las bacterias tienen cultura, tienen sensibilidad, que ahora hablaremos de ellas si nos da tiempo, y tienen arte. Y andamos ahí investigándolo. Por supuesto que las bacterias no tienen arte como lo tienen los artistas de arco, ni falta que hace. A lo mejor resulta que el concepto de arte que se maneja en arco es un concepto que nos queremos cargar. Y entonces tenemos que proporcionar otro concepto que valga para otras cosas. Ahí la trampa. Los filósofos hacemos palabras y dibujitos que sirven para algo, para cuestionar el estado del pensamiento en un determinado momento, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eso os lo cuento para ser tramposo pero honesto. Es hacia dónde va dirigido todo este proceso. Esto, por lo demás, está en el pensamiento antiguo. Santo Tomás de Aquino, de modo notorio, decía que el arte imita a la naturaleza no en sus apariencias externas, no oh, soy una flor, no, sino imita a la naturaleza en sus formas de operación, decía Santo Tomás. Y Kant, poco después, decía que el arte, que el genio no era una especie de señor excéntrico con bigotes bizarros, el genio era aquella persona a través de la cual la naturaleza daba reglas al arte. O sea, que el arte, lejos de ser algo arbitrario, distraído, diversionante y tal, el arte era un medio homogéneo que de alguna manera nos ponía en conexión con alguna forma de operar fundamental. Y ese es el envite. Como veis, va un pelín más lejos, creo, del Dickey y el Danto. ¿Vale? Y para que todo eso funcione, hay un palabra que Antonio, que es muy diplomático, ha eludido, el de eulabella. Él le llama atención cuidadosa o atención, mirada atenta. Yo prefiero llamarle eulabella. Eulabella es una palabra que los griegos usaban para aludir, flipa, a la religión. Y significa precisamente una mirada, una atención cuidadosa. Para los griegos, lo contrario de una persona religiosa no era un laico o un ateo, como podamos ser cualquiera de por aquí, sino era un negligente. Entonces, lo peor que te podía llamar un griego clásico era negligente. O sea, alguien que hace las cosas sin cuidado, sin amor, sin atención, de cualquier manera. Ese es un negligente y ese es alguien sumamente deplorable. ¿Sabes? Luego tú puedes tener como Sócrates las ideas que quieras respecto a los dioses y tal y cual, o Platón, y lo que quieras. Pero la eulabella, que sería luego traducida en el latín por religio, ¿verdad? Significa esa atención cuidadosa. A menudo es interesante comparar las etimologías de las palabras griegas y latinas, porque los romanos tuvieron que adaptar toda la cultura griega y llevarla hacia acá. Y al hacerlo nos cuentan cosas. Religión tiene 2 raíces. En una significa religare, que significa religarnos con una comunidad, con un grupo, ¿verdad? Iglesia significa asamblea.
palabra denostada por los movimientos sociales donde las haya, quien no ha estado en asambleas eternas. Pues eclesia, vamos a la eclesia, ahora vamos a la asamblea. Y religión se traducía como religare, que es eso, como digo, vincularnos, los que habitamos, ¿verdad? Un determinado paisaje, un medio, una ciudad o lo que sea. Y a la vez también se relacionaba con relegere, que significa en latín releer. ¿Qué significa? Prestarle atención a las cosas y cuidarlas y volver una y otra vez, por ejemplo, sobre un texto. Para los latinos, tener un texto es un medio homogéneo, sea la Biblia o sea la Ilíada o la Odisea o lo que queráis. Es algo contenido que se mantiene en el tiempo, que está estratificado y que tiene hendidura del trasfondo. Y ahí nos movemos, ¿verdad? Entonces la eulabella, o mirada atenta, o atención cuidadosa, es un componente fundamental precisamente de esto, del making special, ¿verdad? Porque lo que cualquier proceso educativo nos tiene que enseñar es qué es lo que se nos pasa por alto, de qué vivimos descuidados. O sea, realmente estamos de verdad vivos a cada momento. No nos estamos perdiendo valor en cantidad de cosas que tenemos delante. A mí la obra de Antonio me encanta especialmente porque te das cuenta que el tipo, ahora que lo tengo aquí, espero que no diga que no, es como que todo el tiempo está viendo las cosas, ¿verdad? O sea, tú ves una rama de rosal 25 veces y no se te ocurre convertirla en lápiz, y este cabrón va y lo hace. Entonces, eso significa que ahí hay una mirada atenta, atenta a las implicaciones, a las hendiduras del trasfondo, ¿verdad? Y cuando alguien transforma esa mirada atenta en una poética reconocible, tenemos a un artista, como la copa de un pino. Entonces, eso es la historia esa es por donde van los tiros de la atención cuidadosa, de la mirada atenta. Claro, no, vamos a ver. Esta es la distinción clásica. Lukács, de modo notorio, en sus 4 tomos de estética, trabaja con esta distinción. Para él, arte es un medio homogéneo, dotado de hendidura al trasfondo, tal. Esto es la obra de arte. Obra de arte o comportamiento artístico. A ver, volviendo a Simón Marchand, Fiz es el que, según me decía él siempre, es el que acuñó la expresión esta de nuevos comportamientos artísticos. Él estaba muy ufano de que se le había ocurrido a él un domingo por la tarde. Entonces, incluyendo comportamientos artísticos, incluyendo tal, siempre y cuando se tienda a hacer un medio homogéneo, estaremos en el ámbito del arte, la obra de arte, la experiencia artística. Pero hay una parte que es la experiencia estética. Lo primero que hay que explicar en primero de estética es que no es lo mismo lo estético y lo artístico, porque lo estético es algo que está más difuso, ¿verdad? Que está como más filtrado, en lo cual digamos que los paréntesis, si tuviéramos que pintarlo, yo creo que lo pintaría así, con un paréntesis con huequecillos, ¿verdad? Y ojo, puede tener huequecillos de entrada y no tenerlos de salida. Es decir, que tú de alguna manera vas entrando a través de la sensibilidad, ya vamos llegando ahí, a ver cosas que de otra manera no verías, y cuando llegas aquí dices, ahí va, si esto mola un montón. Y me estoy saliendo de lo que mola. Entonces, por ejemplo, si cualquiera aquí en la escuela veis cosas con texturas y con decapados y con materiales rasgados y tal, tipo el arte matérico de tapies, yo qué sé, y luego os echáis a la calle y veis una puerta vieja o un muro con carteles arrancados, de repente podéis ver a tapies por todos los lados. Entonces, si simplemente lo veis y tal como lo veis lo olvidáis, pues estaríamos cerca de la experiencia estética. Oye, que también mola, ¿sabes? Ves la pared y hola, ¿sabes? O lo que sea. Y luego, igual que ha entrado, se pira. Pero si lo integras en tu propia, si esa sensibilidad tuya la incorporas a tus repertorios, y ahí atamos cabos con lo que os he dicho al principio, entonces te vas convirtiendo de alguna manera en un artista, propiamente. Claro que tendrás que perseverar, tendrás que no distraerte, tendrás que no caer en diversiones. Que a ver, que te puedes divertir de vez en cuando con el Netflix y lo que quieras, pero si de verdad quieres construir un lenguaje, una poética, si de verdad quieres hacer algo que sea especial en este sentido, joder, tienes que curártelo. Y entonces ahí la estética y la sensibilidad aparece como una especie de volviendo al dibujito de los chinos, ¿no? Una especie de océano de tensión, ¿no? O sea, como que se te abren un montón de puertas. Es que
Hay un dibujito en la Estética Modal 1, un gran libro que no puedo dejar de recomendar fervientemente, que he recuperado un esquema de uno de los grandes físicos del 19, Maxwell, que es de los investigadores fundamentales del electromagnetismo. ¿Por qué mola Maxwell? Porque Maxwell, cuando intenta explicar el electromagnetismo, dice, joder, en este sistema que he montado aquí físico hay elementos que son como, que están centrados en sí mismos, que son como duros, ¿no? Y luego hay elementos que circulan, piu, que dan vueltecillas. Y dice, y bueno, parece que estos elementos que dan vueltecillas, que son la electricidad, producen magnetismo, producen como nudos magnéticos, ¿no? Pero a su vez los nudos magnéticos producen corrientes eléctricas. Y entonces hay como un ten con ten. La electricidad produce magnetismo, el magnetismo produce electricidad. Pues bien, el caso con lo estético y lo artístico es muy parecido. Lo estético circula, es una sensibilidad no del todo definida. Siempre cualquier movimiento artístico empieza con una sensibilidad. Si pensáis, yo qué sé, en el romanticismo, ¿no? Pues desde el momento en que Wordsworth y Coleridge se dicen, uy, la Revolución Francesa ha fracasado, vayámonos a los grandes lagos de Escocia. Pues es una sensibilidad no muy tramada, ¿verdad? Pero cuando esa sensibilidad llega ya a Baudelaire, a Verlaine, a Lautréamont, a ver, ya está curradito, ¿sabes? Entonces, esa sensibilidad que al principio eran 4 chispazos eléctricos ha ido construyendo ya sus propios elementos magnéticos, ¿verdad? Y ahí tenemos eso. Y el conjunto de todo es el arte y es la cultura efectiva en la cual vivimos, ¿no? Uno de mis dibujitos preferidos, que es el atractor de Lorentz. ¿Sabéis lo que es el atractor de Lorentz? ¿Os suena? El efecto mariposa seguro que os suena. Pues el mismo tipo que habló del efecto mariposa es donde, que no se le ocurrió a él, además, se le ocurrió a otro señor con más cabeza de marketing, sin duda, que la de Lorentz. Lorentz lo que intentaba hacer era un modelo que diera cuenta de fenómenos que fueran a la vez complejos, ¿qué digo complejos? Contrarios y complementarios, ¿vale? Que el tipo Lorentz era meteorólogo, con lo cual tenía que estar todo el tiempo lidiando con, pues, con altas presiones y bajas presiones, como electricidad y magnetismo, que se coproducían, ¿verdad? Entonces, yo me he inspirado en una gente que trabaja con ecosistemas, con bosques, con pesquerías y tal, y que precisamente estudian los procesos mediante los cuales determinadas cosas que valoramos dejan de ser valiosas. Entonces, un atractor de Lorentz tiene este aspecto, especie de mariposa, de alas de mariposa, ¿verdad? Y si lo llevamos al mundo, a la reflexión estética, aparece enseguida, y por eso mi trabajo se llama estética modal, o sea, lo estoy llevando ya a la cueva secreta del filósofo, donde se cuecen ahí todos los conceptos más espesos. Todo lo que habéis visto, lo que os he explicado hoy, sale de este dibujito, ¿vale? Y de las 4 palabrillas que voy a escribir al respecto. Os voy a pedir un acto de fe, de confianza, porque primero las voy a pintar y luego os explico de qué van. Pintaremos la necesidad, aquí la contingencia, aquí la posibilidad y aquí la imposibilidad. Toma que toma. Estos son los modos arcaicos de la lógica. Igual os suena de Aristóteles lo de potencia y acto y tal. Eso es la versión cutre de Aristóteles, que manejaba 2 modos, potencia y acto. Estos tipos eran los pensadores de Megara, que eran matemáticos, y estos, en vez de en base 2, potencia y acto, pensaban en base 6, que mola mucho más. Y entonces estaba necesidad, contingencia, posibilidad, imposibilidad, efectividad e inefectividad, que es el que era 5 y 6. Pero de momento vamos a dejarle esto fuera un ratito, para que podáis pillar esto. ¿Por qué he pintado esto como básico? Digamos que necesidad y contingencia orbitan, como si fueran planetillas, ¿verdad?, en torno a algo que aprecian, algo que valoran grandemente, como cuando nosotros gravitamos en torno a la persona amada o el libro de estética modal que acabamos de pillar y tal. Cuando estamos orbitando, aquí se orbita en torno a algo que hemos llamado lo repertorial. Es decir, cuando nos preocupa conseguir o completar o acariciarle las orejas a un conjunto coherente, ordenado, estable de elementos a partir del cual obtenemos sentido, y todo cuadra, como decía antes Antonio, entonces estamos en la necesidad. Para los megáricos, lo necesario no significa lo que te impone nadie. Necesario simplemente quiere decir coherente, aquello que se agradece. Si tú tienes una orquesta sinfónica y hay una epidemia de gripe y no te viene ningún violinista,
pues no podrás hacer mucha parte de la música, te hará falta una parte clave del repertorio. Incluso si el que se ha puesto resfriado es el que toca el triángulo, pues no se notará tanto, pero joder, si al final hay un cling, como en las sinfonías de Sostakovich, pues no va a estar y te va a faltar algo. Entonces, cuando nos preocupamos de que la orquesta esté completa y sea coherente, estamos en el ámbito de lo necesario, ¿vale? Pero esto se agota, se cansa, se desgasta, pierde su razón de ser y se convierte en contingente. Una contingencia no es una emergencia, que llueve mucho y tal. Se dice en los medios de comunicación a veces así. Una contingencia es algo que no aporta nada al repertorio. En términos de historia del arte, al clasicismo le sigue el manierismo. El manierismo, de hecho, ya no aporta nada al repertorio clásico establecido, sino que abunda sobre ello, ¿sabes? Abusa de las referencias, mete más y más y más historia. Y eso no es mal, puede ser divertido. Divertido. Puede ser graciosillo y tal. Y pueden pasar dos cosas, por eso mola el atractor de Lorentz. Puede pasar que toda vez que alguien, por ejemplo Miguel Ángel y Giulio Romano, tuvieron un momento en que derivaron hacia el manierismo, pueden advertir que han derivado hacia el manierismo y volver al repertorio, ¿verdad? Y entonces tenemos este movimiento aquí, que matemáticamente lo explica el atractor, pero también puede pasar que de repente Giulio Romano diga, mira, ¿sabes qué? Paso de volver al clasicismo y me voy al barroco. Y entonces cambian. ¿De qué cambian? De órbita. Ahora están orbitando aquí. ¿Qué es lo que está aquí en el centro? Lo he dicho al principio, lo disposicional. Disposicional es lo característico, peculiar de cada individuo, de cada interpretación. Aquí ya no nos preocupa la coherencia, no nos preocupa la compleción, lo que nos preocupa es ser originales, creativos, pues nos preocupa pues jugar, ¿verdad? Pero claro, jugar todo el tiempo puede ser un coñazo. Y entonces, o puede ser estéril, o puede ser cansino. Y entonces las maniobras de, perdón, de provocación, por ejemplo, voy y pongo un vasito en una repisa y pido una pasta. Y entonces, oh, se monta follón y dice, oh, jaja, soy genial, la he petado. Bien, bien, tienes razón, la he petado. Y ha salido en un montón de medios, seguro. Y a los profes de estética nos dan mala vida, a mis alumnos, ¿y entonces eso porque es una obra de arte? Pues el señor, evidentemente, en cuestión estaba jugando en la liga de lo disposicional, ¿verdad? Estaba jugando en la liga de, en vez de lo que nos da sentido, de lo que nos da gracia. Entonces está jugando ahí. ¿Qué pasa? Que igual que pasaba aquí, hay modos negativos. La contingencia es el modo negativo de la necesidad y la imposibilidad es el modo negativo de la posibilidad. La posibilidad era juego, variación, experimentación fértil, ¿verdad? Era ese vértigo que te da cuando estás probando cosas nuevas, pero inevitablemente, las energías, la creatividad y tal y cual, puede haber un momento en que se distraigan, en las que ya no tengan esa fuerza que se tenía, y entonces caes en el modelo imposible. Y ahí te encuentras artistas como Beckett, por ejemplo, o músicos como John Cage, ¿no? Que es raro que nos haga John Cage en una charla. La pieza de los 6 minutos 44 segundos. Pues estaría ahí abajo, en el ámbito de lo imposible. Entendido en el sentido de que ya no aporta nada a esta especie de juego de luces y de lucirse, que es el arte. La gracia de esto, camaradas, es que seamos capaces, gracias al atractor, de ver el proceso en todo su conjunto. ¿Sabes? Y entonces aplicarlo en un sentido histórico, claro. Entonces, históricamente, y aquí además pueden haber varios agentes, puede haber aquí un agente por aquí, otro agente por aquí, y cruzarse y tal. Entonces, es tener una visión sinóptica de todo lo que sucede en el ámbito de la producción cultural, artística y de las sensibilidades estéticas, entendiéndolo siempre como una metamorfosis, como una mutación. Este dibujito debería estar moviéndose él solo. Si lo pinto y lo dejo ahí quieto, nos engañamos. Pero es que esto entonces, Machunas está aquí o está aquí. A ver, no está en ningún lado. Machunas es un señor, o era un señor. Y a saber dónde están ahora. Pero sí que os dais cuenta que tenemos como dos dinámicas. Había borrado antes lo efectivo y lo inefectivo y he hecho muy mal, porque lo efectivo y lo inefectivo son los modos absolutos, es lo que hay. Al fin y al cabo, que algo sea necesario, contingente, posible y tal, sucede en nuestras cabezas muy a menudo. Pero en el mundo real, donde vamos a cenar o no cenar esta noche, es lo efectivo. Y ahí nos haría falta otra categoría. Esto, disposicional y repertorial, son categorías modales, como cazamariposas, para entendernos, instrumentos con los que atrapas cosas, ¿no? Yo ahí manejo la categoría del paisaje.
el paisaje, que es lo que hay ahí fuera. Entendido el paisaje, especialmente en sitios como Marbella, como la matriz de conflictos posibles. Tú ves un espacio, ves un paisaje y adviertes que ahí hay algunos conflictos que se van a poder dar y otros que mejor que no se den. Y la virtud de un buen director de museo, evidentemente, es propiciar que se den los que se pueden dar cuando se pueden ganar y mirar para otro lado cuando no. Y eso lo hacemos todos, no hace falta ser director de museo alguno, pero vamos, yo creo que se merecen una buena experiencia al respecto. Entonces, lo efectivo e inefectivo, vamos, no quería sobrecargar el dibujillo, pero es a donde se vierten las cosas, ¿vale? Entonces, a partir de este esquemita empiezan a aparecer todas las demás historias, ¿vale? Aunque esto es extremadamente abstracto y así como tal, y mis alumnos me odian porque cuando solamente estaba el primer libro se lo hice leer y claro, ¿qué? Ahora está el segundo que habla de estratos y de una bella y de cosas más entretenidas y el tercero ya será la alegría a la huerta. Pero vamos, si no queréis empezar, podéis empezar con los primeros y ya está.